Hola tesoros, bueno, acá vamos subiendo la clase de la unidad 2. Vimos que este año por los resultados de la primera evaluación de muchos de ustedes, vamos a intercalar un poquito y en lugar de ir al laboratorio primero, vamos a hacer resolución de problemas. Así que no quería dejar de darles la clase pendiente, después igual la vamos a repasar en clase. En clase vimos que por qué un pedazo de madera era una sustancia, una materia, y una silla de madera era un cuerpo. ¿M? Y ustedes solos llegaron a la conclusión de que todo cuerpo se lo denomina cuerpo porque tiene una forma definida. Es silla porque tiene forma de silla. Es mesa porque tiene forma de mesa. Entonces, un cuerpo eh, va a ser una porción de materia con, con una forma definida, ¿sí? También vimos la diferencia entre átomo y molécula, preguntando qué es más grande, un átomo o una molécula, y ahí fuimos jugando un poquito con la molécula de agua, de amoníaco, del oxígeno, del ozono, y llegaron a la conclusión de que una molécula era más grande porque una molécula es la unión de dos o más átomos, ¿sí? O sea, varios átomos forman una molécula. Por lo tanto, siempre una molécula va a ser más grande que un átomo. Después también ustedes se imaginaron cómo iban a estar las moléculas dentro de los distintos estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Vieron que en el sólido están ordenaditos, unos bien juntos al otro, que lo único que pueden hacer es vibrar, mientras que en el gaseoso todo lo contrario, tratan de expandirse, de separarse. Por eso decimos que en el estado sólido prevalecen las fuerzas de cohesión, mientras que en el estado gaseoso las de dispersión. Y en el estado líquido están en un equilibrio las dos fuerzas, ¿sí? Tenían de tarea colocar los nombres a los distintos cambios de estado, ya sea con un aumento de temperatura o con una disminución de temperatura. Cada cambio de estado tiene su nombre, ¿sí? Entonces eso lo tenían como tarea. También dijimos que el estado sólido, líquido y gaseoso eran los estados básicos de la materia, porque más adelante ustedes van a aprender que a muy altas temperaturas tenemos otro estado de la materia que se llama plasma, que es la condición, la materia que encontramos en el centro del Sol, que existen los fluorescentes, que existen distintos elementos tecnológicos que hoy convivimos con ellos. Y por acá abajo, abajo del sólido, también tenemos un quinto estado de la materia, que es bosón-Einstein, ¿sí? Que eso está a muy baja temperatura. Se dice que llega casi al cero absoluto, que ya lo vamos a ver cuando veamos escalas termométricas, ¿sí? Pero sepan que el estado líquido, sólido y gaseoso son los estados básicos, pero que también existen otros. Lo que no dimos fueron sistemas materiales. Nosotros vamos a tener básicamente dos tipos de sistemas, los homogéneos y los heterogéneos. Los homogéneos, como este de la derecha, se ve todo como una sola cosa, ¿sí? Homogéneo, como cuando yo hablo de homosexual. Homosexual quiere decir que siente atracción por su mismo sexo, por lo igual. Hetero por lo distinto. Siempre que nosotros tengamos un prefijo homo va a ser igual, hetero va a ser distinto. Entonces acá tenemos sistemas de mezclas homogéneas, todo igual, heterogéneas, diferentes. Yo diferencio dos cosas, ¿sí? Cada de estas cosas que yo puedo diferenciar o no se llaman fases, o sea, el sistema homogéneo está formado por una sola fase, mientras que el sistema heterogéneo tiene dos fases o puede tener más. Esto está en relación en si una sustancia se disuelve o no en otra, ¿sí? Podemos tener acá, por ejemplo, como un ejemplo de sustancia homogénea cuando disolvemos sal en agua. Mientras que un sistema heterogéneo va a ser, por ejemplo, el aceite y el vinagre o el aceite y el agua que no se van a mezclar. Entonces eso es para diferenciar los distintos sistemas materiales, que los podemos clasificar en homogéneos y heterogéneos. Acá tenemos otros ejemplos. Tenemos
Ah, pero che, hay aceite y agua, tenemos dos fases y dos componentes, aceite y agua. Tenemos hielo y agua, vamos a tener dos fases porque también puedo diferenciar, pero un solo componente porque va a estar el agua en estado líquido y el agua en estado sólido, ¿sí? Y después tenemos una sola fase formada por agua disuelta, sal disuelta en agua, ¿sí? Una fase líquida y tengo dos componentes. Acá tengo, por ejemplo, un sistema de dos heterogéneo con dos componentes sólidos, corcho y arena. Ahora transformo esto en otro sistema con tres componentes, también heterogéneo, cuando le agrego agua. Y fíjense que el corcho se va para arriba. Esto quiere decir que el corcho es menos denso que el agua y la arena más densa que el agua, ¿sí? Bueno, este es un aparato de destilación. Esto vamos a trabajar en el laboratorio. Uno de los grandes complejos míos es que una vez tuve un accidente en el laboratorio con una alumna que por mirar la temperatura de este aparato, otro compañero por hacerse el gracioso la empujó y se le cayó el mechero encima y se prendió fuego. Casi me muero. Así que cada vez que miro este aparato me traen recuerdos, y me hace acordar todas las recomendaciones que les voy a dar a ustedes antes de ir al laboratorio. Bueno, un aparato de destilación. Esto es un balón, porque parece un balón, ¿no es cierto? Un tubito que tiene acá así. Esto es un tubo refrigerante, fíjense que tiene como una serpentina acá adentro. Y acá tenemos un vaso de precipitados, cualquier tipo de vaso donde podemos llegar a recolectar el material. Este tipo de aparato sirve para separar una mezcla homogénea. Homogénea de dos líquidos miscibles. Dos líquidos son miscibles cuando se pueden mezclar. Un ejemplo, el alcohol y el agua. Para que nosotros podamos separar una sustancia homogénea con este aparato, que es el aparato de destilación, las propiedades que tienen que tener esas sustancias que se mezclan es que hiervan a distinta temperatura. Entonces, por ejemplo, el alcohol nos va a hervir a 78 grados centígrados, mientras que el agua, ustedes saben, hierve a 100 grados centígrados. Entonces, acá falta en este esquema un termómetro. Yo voy a colocar acá dentro del balón una mezcla de agua y alcohol. Le voy a prender el mechero y acá va a estar el termómetro. Y voy a tratar de ir apagando o prendiendo el mechero de manera tal que la temperatura no llegue nunca a 100, para asegurarme que lo que vaya a hervir solamente sea el alcohol, que dijimos que hervía a 78 grados. Entonces va a empezar a hacer burbujas, todo eso, el vapor va a subir, como todo vapor sube, ¿sí? Va a subir y va a agarrar y va a entrar en este cañito, ¿sí? Y va a circular por esta serpentina. Estas gomitas que tienen acá están conectadas a una bacha y una canilla, que les está haciendo circular afuera de esa serpentina agua fría. ¿Con qué finalidad? Precisamente que ese vapor que ascendió y entró acá se enfríe, se condense, que es el nombre que recibe el cambio de estado de vapor a líquido, condensación, se va a condensar, se va a volver líquido nuevamente y entonces nosotros acá vamos a recolectar el alcohol líquido, ¿sí? Entonces de esa manera podemos separar una mezcla miscible, una mezcla de dos líquidos miscibles, una mezcla homogénea de dos líquidos, como puede ser el alcohol y el agua, ¿sí? Este procedimiento se llama tamización. Sirve para separar por medio de un filtro, de una malla que se aprovecha del tamaño de las partículas, en donde unas van a pasar y otras no. Por ejemplo, si queremos, las abuelas, por ejemplo, si alguien hizo torta alguna vez con las abuelas, tamizan la harina para que queden los grumos de la harina más grande arriba y pase la harina bien pulidita abajo. También nos puede servir para separar una mezcla de harina y arena, por ejemplo, en donde la harina va a pasar y la arena va a quedar recolectada. Entonces, la tamización sirve para separar una mezcla de dos sólidos con diferente tamaño. También podemos hacer separación magnética cuando aprovechamos las propiedades magnéticas de alguna de las sustancias. Por ejemplo,
cuando separamos alfileres de botones. Los alfileres son metálicos, se van a unir al metal, mientras que los botones no van a quedar prendidos. También podemos separar limaduras en el laboratorio, vamos a hacer limaduras de hierro con arena, entonces aprovechando las propiedades magnéticas de una sustancia que se va a adherir al imán, y las otras no, vamos a poder hacer una separación que se llama separación magnética. Bueno, luego vamos a repasar un poquito. Tenemos que tener en cuenta que masa es la cantidad de materia que tiene un determinado cuerpo o sustancia. El peso está relacionado, como ya sabemos por la unidad anterior, con la gravedad, ¿sí? Y el volumen es una magnitud definida como el espacio que ocupa un cuerpo. Estas magnitudes porque todas se pueden medir, vamos a necesitar manejar para realizar los problemas que tenemos en esta unidad, que van a ser problemas de densidad y problemas de peso específico. De esta manera, la densidad, una fórmula muy sencilla, va a ser masa sobre volumen. Y sus unidades van a ser una unidad de masa, que puede ser gramo, kilogramo, sobre una unidad de volumen, que puede ser mililitro, centímetro cúbico, litro, ¿sí? Mientras que el peso específico es peso sobre volumen. Ya en clase les voy a mostrar las otras opciones de fórmula o cómo podemos llegar a calcular el peso específico a partir de la densidad. Acá, por ahora, me conformo con que vayan sabiendo esto, ¿sí? Vamos a determinar también densidad en el laboratorio. Hay muchas veces que tenemos cuerpos que tienen formas indefinidas, entonces no podemos calcular su volumen, como puede ser el volumen de una esfera, el volumen de un cubo. Tenemos una piedra, por ejemplo, y no podemos saber qué volumen. Tenemos una estrategia para poder hacerlo, que por eso le subí el video de la gallina de Eureka, ¿sí? Nosotros vamos a colocar una cantidad de agua exactamente medida, ¿sí? Vamos a marcar cuántos mililitros de agua colocamos, luego vamos a colocar esa pieza con forma irregular y todo lo que ascienda el líquido, o sea, esa piedra va a realizar un desplazamiento del líquido. Esa diferencia de nivel del agua va a equivaler al volumen que tiene esa pieza, ¿sí? Esto está relacionado con el principio de Arquímedes. Entonces, esta es una estrategia para conocer el volumen de determinados cuerpos cuando no tienen formas regulares. Bueno, continuemos entonces. De esta manera, como lo que dijimos recién, nosotros vamos a medir exactamente una cantidad de agua. Vamos a tener un instrumento de medición graduado, donde voy a tener grados de volumen. Voy a colocar una pieza irregular y lo que se me vaya a desplazar de agua va a equivaler al volumen que tiene esa pieza. Ahí vamos a obtener el volumen de la pieza. Por otro lado, con una balanza granataria, como se llama, vamos a tomar los datos de la masa que tenga esa pieza y ahí, entonces teniendo la masa y el volumen, podemos calcular la densidad y también el peso específico, porque ya sabemos que peso es masa por gravedad. Entonces, teniendo la masa, sabiendo la gravedad del lugar donde estamos, podemos sacar el peso. Peso sobre volumen, peso específico, masa sobre volumen, densidad. También vamos a ver que dentro de los cambios de la materia vamos a tener fenómenos físicos. Todos los cambios de estado son fenómenos físicos, ¿sí? Cuando yo rompo un papel va a ser un cambio físico. Cuando yo lo quemo, como se transforma en otra cosa, va a ser un cambio químico. Entonces tenemos fenómenos físicos, fenómenos químicos y fenómenos alotrópicos, que son modificaciones que no las vamos a ver porque se dan en un nivel muy microscópico. Pero sí vamos a poder evidenciar fenómenos físicos y fenómenos químicos, en donde ustedes me van a tener que decir, por ejemplo, cuál es, si yo digo, se rompe una copa, ¿qué tipo de fenómeno es? ¿Un fenómeno químico o físico? Cocino una torta, ¿qué tipo de fenómeno es? ¿Químico o físico? Para esto voy a tener que saber si sigue siendo la misma sustancia o si se transforma en otra. De esta manera también vamos a ver
que los cambios químicos pueden ser endotérmicos o exotérmicos. Un cambio químico va a ser endotérmico cuando necesita absorber calor para producirse. Por ejemplo, cuando yo cocino unos huevos, si yo rompo los huevos, lo pongo en la sartén, pero no prendo el fuego, no le doy temperatura, los huevos no se van a cocinar nunca, nunca se va a producir el cambio que necesita. Entonces, en este caso, cuando hay reacciones químicas que necesitan de calor para producirse, se llama que son cambios químicos endotérmicos, porque le tiene que entrar calor para que se produzca ese cambio químico. En cambio, hay otros cambios químicos que liberan calor, como puede ser cuando enciende un fósforo, cuando explota un cohete, ¿sí? Entonces son cambios químicos, se transforman en otra cosa y a su vez liberan calor. Bueno, entonces también vamos a tener que, de acuerdo a la cantidad, voy a poder diferenciar a la materia en propiedades intensivas y extensivas. Por ejemplo, si yo estoy cortando una cebolla, no hace falta que yo cuente cuántas cebollas son. Me voy a dar cuenta que es una cebolla. Esas son propiedades intensivas, cuando no depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, si alguien se está despintando las uñas, yo siento enseguida, casi todo lo que nosotros podemos percibir con los 5 sentidos van a ser propiedades intensivas de la materia. El color, el sabor, el olor, el gusto. No hace falta que yo me ponga 1 kilo de azúcar en la boca para saber que algo es dulce. Con ponerme un granito yo ya me doy cuenta que algo es dulce. Entonces esas son propiedades intensivas. En cambio hay otras propiedades que son extensivas de la materia que sí tienen que ver con la cantidad de materia. Por ejemplo, la cantidad de calor que yo le tengo que aplicar a un vaso de agua o una olla de agua para que hierva. O sea, no va a ser la misma. Las dos van a hervir a los 100 grados centígrados. O sea, la temperatura va a ser una propiedad intensiva, porque no importa la cantidad, siempre el agua va a hervir a 100 grados centígrados. Pero la cantidad de calor que yo le tengo que aplicar, si yo tengo una tacita como si yo tengo una olla, va a ser diferente. Eso es una propiedad extensiva. El peso es una propiedad extensiva. La masa es una propiedad extensiva, ¿sí? Entonces eso ya lo vamos a ir viendo con distintos ejemplos. Entonces vamos a tener propiedades físicas y químicas de la materia y a la vez propiedades intensivas y extensivas de la materia. Y bueno, y para terminar, les dejo un acertijo acá. A ver, yo les estoy mostrando 2 huevos que son distintos, no es el mismo huevo. Los dos, bueno, 2 acertijos les voy a dejar. Uno pensando que este es el mismo huevo. Si este es el mismo huevo, ¿qué tiene que haber en el agua para que en este esté en el fondo y para que en este flote? Y el otro acertijo va a ser pensando que estos son 2 huevos diferentes. ¿Por qué este huevo está en el fondo y tengo la misma calidad de agua? ¿Por qué este huevo está en el fondo y qué puede pasar para que ese mismo huevo, para que este huevo que no es el mismo, flote en el mismo agua? O sea, los 2 acertijos son, primero, pensando que es el mismo huevo porque acá se va al fondo y porque acá flota. ¿Qué diferencia hay en la sustancia que lo contiene? Segundo, son 2 huevos diferentes. ¿Qué puede pasar en el huevo con el mismo agua para que este esté en el fondo y este flote? Bueno, nos vemos en clase y espero que les sea de utilidad. Bueno, acá solamente vimos algunos métodos de separación. Faltó filtración, faltó cristalización, faltaron, bueno, otros métodos de separación de mezclas que ya lo van a estudiar y van a ver dónde lo aplican, van a armar ustedes también sus distintos sistemas, homogéneos y heterogéneos, y van a tener que saber, a ver, de acuerdo a las características de su sistema material, qué tipo de método van a utilizar para poder separarlos, ¿sí? Bueno, ahora sí, en serio, a descansar. Los dejo y nos vemos en clase.